Dios les bendiga, Dios les guarde y bienvenidos a mi canal de YouTube, Luis Bebo Rodríguez. Qué bendición, una vez más, poder compartir con cada uno de ustedes. Y hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando, en este video, vamos a estar hablando, ¿verdad? Del ayuno bíblico. Vamos a ver los objetivos, ¿verdad? Del ayuno bíblico, cuál es el ayuno bíblico, cuáles son los diferentes ayunos. Pero antes de, les voy a pedir, ¿verdad? De favor, que se suscriban a mi canal de YouTube, Luis Bebo Rodríguez. Suscríbete. Dale también a la campanita, así para que, ¿verdad? Cada vez que nosotros vayamos a subir nuevos videos, le llegue la notificación y no se pierda, ¿verdad? De estas grandes bendiciones. También les invito a cada uno de ustedes, si quieren aprender más de las Escrituras, si quieren, ¿verdad? Educarse más, ¿verdad? De la palabra del Señor, de cristología, de la Torá, de diferentes, ¿verdad? Estudios de la palabra, les invito, ¿verdad? A que se matriculen en la Escuela de Formación Ministerial. Escuela de Formación Ministerial, la cual lleva, ¿verdad? El doctor Alexander Vázquez. Es una escuela, hermano, que la cual yo soy parte de ella, ¿verdad? Soy estudiante de ella. Y es una escuela que ha sido de mucha bendición para mi vida y también, ¿verdad? Quiero que sea de bendición para sus vidas. El doctor Alexander Vázquez tiene varios estudios, ¿verdad? Académicos, y él les va a enseñar a través de las Escrituras, no tan solo él, sino que él tiene, ¿verdad? Diferentes maestros que le van a estar enseñando, ¿verdad? A cada uno de ustedes los diferentes temas bíblicos, como la Torá, la cristología, el libro de los Hechos, el Pentateuco, el Apocalipsis. Van a aclararle muchas de las dudas y, hermano, es de bendición. Escuela de Formación Ministerial con el doctor Alexander Vázquez. Súper recomendado. Así que hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? Del ayuno bíblico. Vamos a estar hablando, ¿verdad? Diferentes temas del ayuno bíblico. Y quiero, ¿verdad? Que cada uno de ustedes busquen en sus Biblias, busquen también papel y lápiz, ¿verdad? Para que hagan sus apuntes y ustedes también, ¿verdad? Busquen información, ¿verdad? De lo que es el ayuno bíblico. Busquen, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Y la palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Cuando ustedes ayunen, peínense bien y lávense en la cara, para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. Quiero repetir esa última oración. Su Padre, quien está en los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. Hacemos una oración, ¿verdad? Para que así el Padre traiga bendición a este hermoso estudio bíblico. Padre, estamos delante de tu presencia, te damos gloria, te damos honra, Señor, porque tú te la mereces toda, Padre Celestial. Te pido, Dios mío, que nos dé la sabiduría, nos deje el entendimiento, Señor, para poder llevar a cabo, Señor, este hermoso estudio bíblico. Señor, dale, Señor, sabiduría, Señor, a toda persona, Señor, que vaya a ver este video. Padre, te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Hay un versículo bíblico que quiero que también es muy bueno para memorizar y también habla del ayuno, que se encuentra en Joel capítulo 2, versículo 12, y dice de esta manera: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El objetivo, ¿verdad?, de este estudio bíblico, animarnos, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a buscar más del Señor, a buscar más de su presencia. Y también, ¿verdad?, que entiendan cuál es el ayuno bíblico, cuál es el ayuno verdadero, ¿verdad? Ya que hay muchas ideas, pero la Biblia habla de solamente, ¿verdad?, de algunos ayunos que están en la Biblia y que muchos de los hombres de Dios practicaron, ¿verdad? También conocer lo que podemos recibir por medio del ayuno. Van a ver, ¿verdad?, los beneficios que cada uno de ustedes van a aprender que el ayuno nos da a nuestra vida espiritual. Y también vamos a ver, ¿verdad?, los principios básicos del ayuno. En muchas ocasiones, cuando hablamos del ayuno, muchas personas no saben el significado
de eso, no saben cómo se hace, no saben qué beneficio da nuestra vida. Y en este video, ¿verdad?, vamos a estudiar lo más importante acerca del ayuno. De esta forma podremos obtener la convicción de su importancia y de poder adquirir el compromiso de practicarlo. Es súper importante practicarlo para nosotros poder obtener la victoria en las guerras espirituales. ¿Qué es el ayuno? Muchos se preguntan, ¿qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de ingerir alimentos, abstenerse de comer voluntariamente, también se conoce como abstenerse de los deseos carnales, de separarse para Dios, de dedicar ese tiempo, ¿verdad?, de paz, ese tiempo de armonía, ¿verdad?, con nuestro Señor y buscar de su presencia. Aunque la ley mosaica, como se le conoce el Pentateuco, los primeros 5 libros de las Escrituras, muchos dirán, la palabra ayuno no aparece en el Pentateuco, pero yo tengo que decirle que aunque no aparezca, ¿verdad?, no aparezca la palabra ayuno, sí hubieron prácticas del ayuno. El ejemplo fue Moisés. Moisés ayunó por 40 días y 40 noches sin comer nada y sin beber nada, hermanos, en el monte Sinaí, ¿verdad? Cuando estuvo ese encuentro poderoso con nuestro Señor, Moisés estuvo 40 días y 40 noches ayunando, ¿verdad?, y buscando de la presencia del Señor. Eso lo pueden encontrar en el libro del Éxodo 24-28 y también lo pueden encontrar en Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. Aunque no aparezca, ¿verdad?, la palabra ayuno en el Pentateuco, nosotros tenemos que entender que aunque la palabra específica, ¿verdad?, no aparece ahí, pero sí hay alusiones en ella. Moisés lo practicó, pero una de las alusiones, ¿verdad?, que significa, ¿verdad?, lo del ayuno, podemos encontrar en Levíticos capítulo 16, versículo 29, que dice, afligiréis vuestras almas. Acuérdate que cuando nosotros nos separamos en ayuno y en oración, estamos afligiendo nuestra carne, nuestro espíritu, ¿verdad? Estamos afligiendo nuestra alma, sometiéndola al espíritu, ¿verdad? Así en ayuno nuestra carne se debilita. Así que la primera mención de la palabra ayuno la podemos encontrar en el libro de los Jueces. Jueces capítulo 20, versículo, ¿verdad?, 26. En un tiempo de gran aflicción nacional. El ayuno también, ¿verdad?, en el Viejo Testamento se trabajaba para el perdón, ¿verdad?, de los pecados cuando el pueblo se arrepentía, ¿verdad?, de sus pecados, de sus malos caminos. Ellos, ¿verdad?, se vestían, la palabra dice que se vestían de cilicio, se separaban para el Señor, se humillaban ante Él, ¿verdad?, para así afligirse, ¿verdad?, y arrepentirse de todos sus pecados en ayuno y en ruego. La pregunta sería, ¿cuál es el propósito del ayuno bíblico? ¿Cuál es el propósito del ayuno bíblico? Primero, es dar fortaleza cuando nos enfrentamos a una crisis súper importante. Ya circunstancias difíciles, ¿verdad?, cuando los israelitas, cuando vemos en 1 Samuel capítulo 31, versículo 13, vemos que Saúl, el primer rey de Israel, muere. Y por lo tanto los israelitas se sentían tristes, estaban afligidos, estaban, ¿verdad?, derrotados, habían pasado, ¿verdad?, por una derrota. Y la palabra dice en 1 Samuel capítulo 31 que ellos cuando fueron a enterrar a Saúl, la palabra dice, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Así que uno de los propósitos del ayuno es darnos fortaleza cuando estamos atravesando, hermanos, por una crisis. También uno de los propósitos es para el arrepentimiento, como anteriormente le dije, puede ser personal o también por una nación. Hay un ejemplo bien poderoso que se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 5. Y fue cuando Jonás, ¿verdad?, fue el pueblo de Nínive a llevarle, ¿verdad?, la palabra del Señor, para que el pueblo, ¿verdad?, era un pueblo malvado, un pueblo que cada profeta que iba a ese pueblo, el pueblo lo mataba, ¿verdad? Abusaban de las personas que Dios enviaba a ese lugar. Y Jonás va, ¿verdad? Muchos conocen la historia de Jonás, que Jonás primero no quiso ir, pero después, ¿verdad?, por la voluntad del Señor, el Señor lo llevó a ese lugar porque el Señor tenía un propósito con el pueblo de Nínive. Pero
El pueblo de Nínive, cuando entendieron la realidad del asunto, cuando entendieron que Dios quería que ellos se arrepintiesen, dice de esta manera: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Importante, uno de los propósitos del ayuno, ¿verdad?, es el arrepentimiento, el de entregarnos completamente al Señor, ¿verdad? Y buscar el perdón del pecado. Una de las cosas también de los propósitos del ayuno es provocar que Dios se mueva en el favor de nosotros. Esther capítulo 4 versículo 16 el pueblo de Israel se encuentra en una amenaza. Había una amenaza de una destrucción, querían destruir al pueblo de Israel, pero Esther se levanta y da una orden y dice de esta manera: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Qué poderoso, hermanos, entender que Esther no le importó, hermano, que pereciera, que la mataran en ese momento dado, porque ella misma reconocía, ¿verdad?, que aunque no sea conforme a la ley, ella fue a presentarse al rey, a interceder por su pueblo, pero le dijo, ¿verdad?, que ayunaran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella entendía que cuando una persona ayuna, se separa de Dios y busca el favor de Dios. Así que también podemos entender que uno de los propósitos del ayuno bíblico es también buscar la protección de Dios. Esther me hace acordar, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, hermanos, es el intermediario, es nuestro intercesor, el que intercede por nosotros. Cada vez que nosotros oramos a Él intercede por nosotros. Qué poderoso, ¿verdad?, cuando nosotros oramos de todo corazón al Señor y el Señor, ¿verdad?, intercede por cada uno de nosotros. Importante, otro de los propósitos del ayuno es ordenar ancianos y ministros en la iglesia. Pastores, ministros que me escuchan, líderes de iglesia, es súper importante separarnos en ayuno, separarnos en oración, para que sea el mismo Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento y nos ponga qué personas nosotros poner, ¿verdad?, o colocar como ministros o como ancianos de la iglesia. En Hechos capítulo 14, versículo 23, los discípulos, ¿verdad?, de Jesús lo hicieron, y dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Súper importante cuando se vaya, ¿verdad?, a escoger a un líder. Es importante ayunar, buscar la dirección del Espíritu Santo para que sea Él el que nos dirija. Otro de los propósitos del ayuno es desarrollar la sensibilidad espiritual. Cuando estamos ayunando, nuestro espíritu se agudiza, se afila nuestra percepción espiritual y entendemos mejor, hermanos, las cosas del Señor. La sensibilidad se puede dividir en 3 áreas. La sensibilidad se puede dividir en 3 áreas. Número 1, la oración y la palabra. Más hambre por las cosas del Señor. Importante que a través del ayuno haya oración y palabra. Número 2, la necesidad, hermano. Los dolores y los problemas de otros. Los dolores, ¿verdad?, que nosotros enfrentamos en la vida, y también los dolores de otra persona. Nosotros podemos separarnos en ayuno, ¿verdad?, para buscar el favor del Señor y para que el Señor, ¿verdad?, se mueva a favor de ese hermano o de algún familiar de nosotros. Y número 3, el pecado. Cuando ofendemos al Señor, el estar en ayuno nos trae una convicción inmediata para arrepentirnos. ¿Por qué? Porque automáticamente nosotros, hermano, es que esto es básico. Nosotros tenemos que entender que somos alma, cuerpo y espíritu. Eso es otro estudio, hermano, que ya yo tengo preparado, y es otro video que voy a llevar a cabo, ¿verdad?, para que puedan entender cómo es que el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿verdad?, se maneja en nuestra vida. Pero entendiendo esto, explicándolo rápido, nosotros tenemos un alma. Nosotros tenemos un alma que es la vida, pero también tenemos un espíritu,
y tenemos la carne. La carne es el cuerpo y tenemos un espíritu. Al cuerpo nosotros le damos de 3 a 4 hasta 5 comidas diarias, pero la pregunta sería, al espíritu, ¿nosotros le estamos dando el mismo alimento que le estamos dando a la carne? La palabra dice, hermanos, que la carne y el espíritu siempre están en oposición, siempre están, ¿verdad?, en una guerra. ¿Por qué es la guerra entre el espíritu y nuestra carne? Por el alma. Hermano, es como Dios y el enemigo, Satanás. Siempre están, ¿verdad?, en esa guerra por las almas de las personas. Pues así es en nuestro cuerpo. Siempre hay una guerra y si nosotros no alimentamos el espíritu, es casi imposible nosotros poder vencer, hermano, poder aguantar, ¿verdad?, las tentaciones que el enemigo, ¿verdad?, nos tira, esos dardos que el enemigo nos tira a diarios. Así que es bien importante, como mismo le damos alimento al cuerpo, tenemos que alimentar nuestro espíritu. ¿Cómo nosotros alimentamos nuestro espíritu? En oración, lectura de la palabra, cantarle cánticos al Señor y ayunando, súper importante, vigilando y demás. Es bien importante. Otro de los propósitos también es para desarrollar la unción en nosotros. Poderoso. ¿Por qué desarrollar la unción? Porque la unción es la que pudre yugos. La unción es la que rompe cadenas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que desarrollar esa unción. En Lucas capítulo 4, versículos 13 y 14 encontramos a Jesús saliendo, ¿verdad?, del ayuno de 40 días y 40 noches que él había, ¿verdad?, separado, ya cuando estaba empezando su ministerio. Y vemos que dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, que no pudo con Jesús, porque Jesús se encontraba en ayuno, estaba fortalecido en el espíritu, se apartó de él por un tiempo y Jesús volvió con el poder del espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Importante, Jesús pudo, ¿verdad?, sobrepasar esa tentación de ese enemigo que tuvo ahí esos 40 días, mira, tentando al Señor Jesucristo, como pasa con nosotros. El enemigo, hermano, nos tienta a diarios. Y cómo nosotros podemos resistirle, hermano, es como nosotros podemos no caer en las trampas del enemigo, en la oración, en el ayuno, ¿verdad?, y soportando, ¿verdad?, aguantando en la presencia del Señor, para que entonces el enemigo huya de nosotros como huyó de nuestro Señor Jesucristo. Qué poderoso, hermano, que yo siempre he dicho que nuestro ejemplo siempre es Jesús. Nuestro ejemplo siempre tiene que ser Jesucristo. Ese es nuestro ejemplo. Y Jesús nos dio un ejemplo poderoso de nosotros poder atravesar una tentación, estando en la presencia del Señor, buscando su presencia en oración, en ruego, en súplica, en ayuno, en palabra, porque Él venció la tentación en palabra. Él le decía, escrito está. Así que es bien poderoso, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó esos ejemplos poderosos. También el ayuno, como anteriormente le dije, es para desatar ligaduras de impiedad. Isaías capítulo 58, versículo 6. Ese capítulo casi completo, ¿verdad?, completo, si se puede decir, nos habla del ayuno del Señor. Y el 58:6 dice de esta manera: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo? Mira, hermano, cuando nosotros sentimos la opresión, cuando nosotros nos sentimos estáticos, que tú ves que tú no puedes ser efectivo, ¿verdad?, en el camino del Señor, que tratas de caminar y no puedes, yo creo que ese es el momento adecuado de nosotros separarnos para el Señor, de nosotros buscar más de su presencia, de nosotros ayunar, de nosotros orar, de nosotros retirarnos para el Señor. ¿Para qué? Para que el ayuno y la presencia de nuestro Señor, ¿verdad?, venga a nosotros y el Espíritu de nosotros se fortalezca, para que los yugos, ¿verdad?, para que toda cadena sea rota en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que si te sientes en opresión, si te sientes atado, que no puedes funcionar, hermanos, es la hora. Esos son como alarmas. Esas son las alarmas que están sonando para que usted se retire con el Señor algunas horas o algunos días con el Señor en ayuno y en oración, para que el Señor rompa todas esas cadenas. ¿Cuál es la importancia de nosotros ayunar y cuál es la importancia de que las cadenas sean rotas? Si una persona que está atada no puede desatar a otra.
Escúchame bien, una persona que está atada no puede desatar a otra persona, no puede ayudar a la otra persona que esté pasando por algún proceso. Por eso es importante que el ayuno no cambie a Dios. Esa es otra aclaración que yo quiero hacer. Muchas veces pensamos que nosotros ayunar cambia a Dios. No, la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, no cambia, no tiene sombra de variación. O sea que el ayuno no cambia a Dios, el ayuno hace que nosotros cambiemos. Es súper importante entender eso. El ayuno no cambia a Dios, sino que el ayuno hace que nosotros cambiemos, que nuestras cadenas sean rotas para nosotros poder ser efectivos a otras vidas y ser luz en medio de tinieblas, hermano. También el ayuno, como anteriormente dije, es para romper yugos. Es símbolo de servidumbre, hermanos. Un pedazo de madera puesto sobre la cerviz de unos bueyes, ¿verdad? Para llevar algún arado. Cuando una persona ayuna, pone su alma en sumisión al espíritu, ¿verdad? Diciendo no a los apetitos carnales. Hermano, nuestra búsqueda del Señor, nuestra oración, nuestros ayunos, la lectura de la palabra es súper importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que provocar en nuestra vida que nuestro nombre no tan solo se escuche en el infierno, porque cuando nosotros buscamos del Señor y cuando nosotros somos verdaderos cristianos, nuestro nombre se escucha en el infierno, ¿ves? Pero a mí me encanta más que se escuche en el cielo. Por eso nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, cristianos efectivos, cristianos verdaderos, para que nuestro nombre se escuche en ambos lugares. ¿Y por qué se escucha en ambos lugares, en el cielo y en el infierno? Sencillo, en el libro de los Hechos hay una historia poderosa, ¿verdad? De algunos judíos que se creían que eran unos exorcistas, ¿verdad? Que bregaran con el exorcismo. Y aparecieron unas personas endemoniadas, ¿verdad? Y cuando esa persona se le acerca y van a reprender a ese demonio, esas personas le dicen al demonio: yo te reprendo en el nombre del Dios de Pablo, en el nombre de Jesús. En otras palabras, ellos estaban reprendiendo esos demonios en el nombre de Jesús, pero no conocían a Jesús. Ellos le decían en el Dios de Pablo, en el líder de Pablo, en Jesucristo de Nazaret. Y los demonios le contestan a ellos y le dicen: espérate, nosotros conocemos a Jesús, nosotros conocemos a Pablo, para ustedes yo no los conozco. Porque el enemigo nos conoce, hermano. Y tú tienes que provocar que lo más importante es que Dios te conozca, pero también que el enemigo reconozca que tú eres un hijo de Dios y que tú cargas con una entidad poderosa. El reprender demonios no es un don. El reprender demonios y echar fuera de demonios es una señal que caiga a la iglesia de Jesucristo. Vuelvo a repetir. El reprender demonios, el echar fuera de demonios en el nombre de Jesús es una señal de la iglesia. Por eso Jesucristo en un momento dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Así que es una señal que nos sigue a cada uno de nosotros. Ok, ¿cuáles son los beneficios que una persona experimenta cuando ayuna? Importante, el ayuno intensifica la conexión en la oración. El ayuno, cuando nosotros nos separamos en ayuno, intensifica más, nos concentramos más en la oración. El ayuno nos aumenta el hambre por conocer más de Dios. El ayuno solidifica las decisiones y determinaciones de nuestro corazón. Es importante que cuando vayas a tomar una decisión, siempre busques la dirección del Espíritu Santo, siempre busques la dirección de Dios en oración y en ayuno. El ayuno alimenta la fe y permite que Dios, ¿verdad?, y permite ver a Dios como realmente es. El ayuno nos abre totalmente el trabajo del Espíritu, como los dones espirituales, oír la voz de Dios, revelaciones, entre otros. Importante, uno de los beneficios del ayuno es que se manifieste los dones que Dios ya en un momento dado, ¿verdad?, nos dio. Escuchar la voz de Dios, ¿verdad?, y tener revelaciones, y entre otras muchas cosas. Ok, ahora les voy a hablar de los diferentes tipos de ayunos bíblicos. ¿Qué tipos de ayuno el creyente puede y debe de hacer?
Ok, vamos al número 1. Ayuno total. Es cuando no se ingiere ni alimento ni agua por un largo tiempo. El ejemplo lo tenemos claro en Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí. Segundo, el ayuno absoluto es aquel en el que no se ingiere alimentos, pero sí se bebe agua y sí se hace también por un largo tiempo. Por ejemplo, el ejemplo grande de nuestro Maestro y de nuestro Salvador Jesucristo. El ayuno total y el absoluto son parecidos, no cambia mucho, solamente que el absoluto, ¿verdad?, se bebe agua, pero el agua, aunque nos refresca, el agua no tiene, ¿verdad?, esos azúcares, no tiene esos, ¿verdad?, esas vitaminas. Y así que el agua no se considera, ¿verdad?, como una comida. Así que el ayuno total y el absoluto prácticamente, ¿verdad?, son lo mismo. El ayuno parcial. El ayuno parcial es aquel que se realiza eliminando ciertos tipos de alimentos y bebida de la dieta que usualmente ingerimos. Por ejemplo, el ayuno parcial es como si, vamos a poner un ejemplo, como si nosotros siempre estamos acostumbrados a comer arroz, a comer carne, siempre estamos acostumbrados y esa es nuestra dieta diaria. Pues el ayuno parcial es cuando dejamos todos esos alimentos por comer fruta, por ejemplo, por comer fruta. También se considera un ayuno parcial, por eso se considera un ayuno parcial. ¿Y quién hizo eso? Por ejemplo, Daniel. Daniel, ¿verdad?, lo hizo de esa forma y es bien poderoso, hermano, es bien poderoso. ¿Cuánto tiempo debemos ayunar? Esto es súper importante. ¿Cuánto tiempo debemos ayunar? Según el Espíritu Santo nos guíe. Siempre tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo que nos guíe, ¿verdad?, en cuánto tiempo nosotros tenemos que ayunar. Puede ser un ayuno parcial, un ayuno absoluto o total. Por ejemplo, mediodía, te puedes levantar a las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Un día completo también. O el número de días que el Señor ponga en su corazón. Súper importante buscar la guía de nuestro Señor. A menos, ¿verdad?, que estés pasando por una necesidad, ¿verdad? O tú veas, ¿verdad?, que otra persona esté pasando por alguna necesidad y tú quieras retirarte en ayuno, ¿verdad?, a favor de esa persona. Pues usted se retira, vamos a poner un ejemplo, de 6 de la mañana a 12 del mediodía, ¿verdad? O de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿verdad? Buscando el favor, ¿verdad?, para esa persona y para ayudarle espiritualmente a esa persona. Ahora, cuando son ayunos prolongados, ¿verdad?, que son ayunos de más de un día, es súper importante buscar la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no buscamos esa guía, se nos hace bien difícil ayunar más de un día. Así que es importante cuando son ayunos prolongados, que son ayunos largos, buscar la dirección de Dios, que sea Dios el que nos diga cuántos días debemos ayunar, ¿verdad? Tenga cuenta que si va a ser un ayuno largo, prolongado, debe prepararse físicamente, importante, ¿verdad? Alimentándose con comida suave. Si tú estás acostumbrado a comer mucho, y vamos a poner un ejemplo, que tú vas a ayunar desde lunes en adelante, pues ya sabes que desde viernes, sábado y domingo tienes que bajar, ¿verdad?, la forma tuya de alimentarte. Tienes que bajar, ¿verdad?, las cantidades que vas a alimentarte. ¿Por qué? Porque así vas a acostumbrar a tu cuerpo, ¿verdad?, a comer poco y así no se te hace tan difícil hacer un ayuno prolongado, ¿verdad? Debe prepararse físicamente alimentándose con comida suave, evitando productos como el café, como en mi caso, que yo soy cafetero y yo sé que muchos de los que están viendo este video son cafeteros, pero nosotros sabemos que cuando vamos para un ayuno prolongado, un ayuno, ¿verdad?, largo, pues sabemos que por lo menos par de días antes tenemos que dejar de tomar café o bajar la dosis de tomar el café. ¿Por qué? Porque sabemos que eso produce dolor de cabeza en nosotros cuando dejamos de tomarlo. Así que es súper importante y eso va a evitar los síntomas de dolores de cabeza. Cuando rompamos el ayuno, también debe hacerse con comidas que no vayan a lastimar el estómago y en cantidades moderadas. Esto, califica para los que van a ayunar más de un día. Vamos, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 días. Pues sabe que cuando vayas a romper ese ayuno, no puedes romperlo de cantazo con una combinación de los chinos, ¿verdad? No puedes romperlo de cantazo con arroz con longaniza. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros acá de Puerto Rico, que somos de Orocovis, Puerto Rico,
pues no podemos romperlo de esa manera. Tenemos que romperlo igual que como los preparamos, ¿verdad? Anteriormente. Tenemos que empezar con frutas, con batidos, con diferentes cosas, comer suavecito, ¿verdad? Para que el estómago vaya acomodándose poco a poco. Hay un libro que yo recomiendo que es el ayuno, el libro del ayuno del Señor de G.J. Ávila. Ese libro es súper recomendado. ¿Por qué? Porque ese libro de G.J. Ávila, el ayuno del Señor, al final del libro hay unas recetas, las recetas que nosotros podemos hacer después de un ayuno prolongado, y es poderoso, hermano. Ok, ¿cómo debemos de ayunar y cuáles son los pasos para empezar un ayuno? Primero, proclame ayuno delante de Dios. Es súper importante empezar en oración. Elegir, ¿verdad?, el tipo de ayuno y decírselo al Señor. Por ejemplo, Señor, hoy yo me retiro en ayuno, presento este ayuno, Señor, lo pongo a tu voluntad y voy a ayunar hasta las 12 del mediodía. Pues ya sabes que es hasta las 12 del mediodía. O por ejemplo, Señor, yo voy a ayunar un día. O sea, tienes que decirle la cantidad. ¿Por qué? Porque eso va a formar en ti una disciplina. Y la disciplina es súper importante en el ayuno. ¿Por qué? Porque para mí sería fácil, Señor, ir donde el Señor y decirle, Señor, te presento este ayuno hasta que yo aguante. Hermano, pues, se nos va a hacer un poco complicado, un poco difícil, porque puede ser que a las 2 horas el enemigo te tiente y quieras quitarte del ayuno. Así que es importante decirle al Señor cuánto vas a ayunar y cumplirlo. Amén. Declare el propósito por el cual realizar el ayuno. El ayuno tiene que ser por algún propósito. Anteriormente, para arrepentimiento, para proclamar por alguna persona, para que se rompan cadenas, en fin, tiene que tener un propósito. El ayuno tiene que tener una petición en específico. ¿Para qué vas a ayunar? Para enfrentar una crisis, para arrepentimiento, para oír a Dios, para tener comunión con Dios, para desarrollar unción, para desatar ligaduras, para que puertas cerradas se abren, porque sabemos que en el libro de Apocalipsis dice que el único que puede abrir y cerrar puertas se llama nuestro Señor Jesucristo. Ok, pida la asistencia del Espíritu Santo. Es súper importante y es vital, hermano. Pedir la asistencia del Espíritu Santo para que nos dé la fortaleza espiritual, emocional y física. Importante pedir la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo para la fortaleza espiritual, la fortaleza física y la fortaleza emocional. Es súper importante. Y por último, después que nosotros, ¿verdad?, hacemos todo este tipo, ¿verdad?, de práctica, el último es reciba la recompensa y dele gracias a Dios. Reciba la recompensa. Cuando nosotros de todo corazón, hermanos, ¿verdad?, hacemos el ayuno del Señor, el ayuno bíblico, nos separamos para Dios, dedicamos esas horas para Dios, ¿verdad? Yo siempre recomiendo dos cosas cuando te vas a retirar en un ayuno que es prolongado, que es más de un día. Número uno, decírselo a tu familia, a los que viven contigo. Es importante, ¿verdad?, decírselo a ellos. Mira, yo me voy a retirar en ayuno, necesito, ¿verdad?, ese espacio que me ayude, ¿verdad?, y que no me interrumpan. Y número dos, y no menos, ¿verdad?, importante, decírselo a su pastor, ¿verdad? El pastor de usted se comunica con su pastor y le dice, pastor, me voy a retirar en ayuno 1, 2, 3 días. ¿Por qué? Porque es importante la oración de nuestro pastor. Nuestro pastor, ¿verdad?, nos va a orar juntamente con nosotros y va a orar por nosotros, y es súper importante, ¿verdad?, esas dos cosas, decírselo a tu familia y a tu pastor. Notas importantes, hermano, y que no debemos olvidar. Número uno, ayunar sin orar y sin estudiar la palabra de Dios es pasar hambre. Hay personas que ayunan, se retiran, pero no oran, no buscan del Señor, no leen las escrituras, pero lamentablemente estás pasando hambre. Cosas que debes de hacer, ¿verdad?, cuando estás ayunando. Número uno, la oración es súper importante en un ayuno. Orar sin cesar. Número dos, leer las escrituras. Siempre, ¿verdad?, estar estudiando las escrituras, buscar la escritura es súper importante. Número tres, escuchar alabanzas del Señor, cantarle al Señor, presentarle, ¿verdad?, las peticiones de nuestro corazón. Es importante, hermano, que esas tres cosas estén en el ayuno. Hay más cosas que podemos hacer, ¿verdad?, como buscar diferentes prédicas, escuchar prédicas. Todo, ¿verdad?,
lo relacionado con el Señor. Se puede hacer en medio de un ayuno, pero importante, la oración es vital en medio del ayuno, porque la oración es la comunicación que nosotros tenemos con nuestro Señor. Así que quiero leerle, ¿verdad?, con el versículo que yo empecé, y para que tengan claro esto. ¿Por qué? Y con esto cierro. El ayuno tiene que ser súper importante en nuestra vida espiritual. Tiene que ser una forma de nosotros vivir. El ayuno es súper importante y la oración mucho más. Así que es importante, pero cuando nosotros nos retiremos en ayuno, yo siempre he dicho, ¿verdad? Y suena fuerte esto que voy a decir, pero cuando yo escucho personas decir, yo ayuné 30 días, yo ayuné 7 días, yo ayuné 8 días, hermano, a la gente, escuche bien, va a sonar fuerte, pero es la realidad. A la gente no le importa cuántas veces tú ayunes. A la gente, y a mí no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque eso es entre tú y Dios. Yo no tengo que decirle cuántas veces yo ayuno a las personas. Eso tiene que ser entre Dios y yo. Dios sabe cuántas veces usted ayuna. Así que eso no le importa, ¿verdad?, a las personas. Manténlo en secreto, y el Señor que está en lo secreto te recompensará en público. También la palabra lo dice. Leo el versículo que empecé. Mateo 6, versículos 16 y 18. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. En otras palabras, el único premio que recibirás si se lo dices a la gente es el reconocimiento de la gente, pero no vas a tener el reconocimiento de Dios. Cuando ustedes ayunen, peínense bien, lávense la cara, para que la gente no se dé cuenta que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos nuestros secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. Importante, mantenerlo en secreto, y el Señor que está en los secretos te recompensará en público y les dará su premio. Ese versículo que acabé de leer lo leí en la versión traducción lenguaje actual, una traducción, ¿verdad?, poderosa y que nos habla más claro. Así que es importante no ser como los fariseos. Los fariseos en un momento dado se daban golpes en el pecho. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo, yo doy esto, yo doy lo otro. Pero ellos solamente lo que estaban buscando era el reconocimiento del público, el reconocimiento de la gente. Nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que buscar el reconocimiento de Dios. Y el Señor, cuando nosotros le buscamos en los secretos, nos recompensa en público. Así que mi recomendación es: practique el ayuno bíblico y practique el ayuno del Señor. Dios les bendiga, Dios, ¿verdad?, les guarde. Espero que este video, ¿verdad?, que este estudio bíblico haya sido de mucha bendición para sus vidas. Escríbelo en los comentarios, dale like, ¿verdad?, a este video, compártelo con alguien, dale copy, compártelo en WhatsApp, en Messenger, ¿verdad?, con alguna persona. Entre más, ¿verdad?, lo comparta, más nos ayuda a evangelizar y más ayuda, ¿verdad?, a que la palabra del Señor llegue a más lugares. Suscríbete a mi canal de YouTube, ¿verdad?, Luis Bebo Rodríguez, para que no te pierdas, ¿verdad?, de estas grandes bendiciones. También nos puedes buscar en la plataforma de podcast. El podcast Ven a Cristo Jesús lo puedes conseguir en las plataformas digitales como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor.fm, Podbean, Radio Public, en fin, en todas las aplicaciones, ¿verdad?, donde den los podcasts, ahí puedes conseguir el podcast Ven a Cristo Jesús. El podcast es totalmente audio, y lo bueno del podcast es que yo llevo información diferente, llevo un contenido totalmente diferente a lo que traigo en el canal de YouTube. Así que les invito también a que busquen el podcast Ven a Cristo Jesús. Dios les bendiga, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.